Bienvenidos a TVForo. Hace unos días se celebró el Día Mundial de la Alimentación, fecha que nos recuerda que somos lo que comemos. En esta sociedad moderna vivimos bombardeados por la publicidad todos los días para inducirnos a convertir nuestros cuerpos en depósitos de basura, de chatarra, en supuestos alimentos que no nos alimentan y que al contrario nos matan o a lo sumo nos reducen a la trágica condición de enfermos crónicos. Mientras más de 1.300 millones de personas en el mundo sufren de hambre estructural, los países desarrollados botan los excedentes de su producción agrícola y una sola empresa de comida chatarra vende sus productos todos los días a 47 millones de personas en 36.000 locales alrededor del globo. Hoy vamos a estar hablando de ese peligro, de esa amenaza de la comida chatarra con dos expertos en alimentación natural. Veremos y experimentaremos aquí los verdaderos efectos de este tipo de supuesta alimentación, de alimentación artificial. En esta primera parte vamos a ver un video que es el resumen de una polémica película que los Estados Unidos se atrevió a plantear el problema de la alimentación. Acompáñenos en TVForo y vamos a estar hablando de comida chatarra y su relación con el modelo del capitalismo, con ese modelo de consumo que nos mata y nos destruye día a día. Porque en el capitalismo la esclavitud comienza por la boca. Bueno, veíamos ahí este primer video, aunque nos habla de esta película, por cierto, una película famosa que estuvo hasta prohibida en algunas partes de los Estados Unidos sobre el tema de la alimentación y la comida chatarra. Pero bueno, vamos a comenzar nuestro análisis de hoy presentando a nuestros invitados, dándoles la bienvenida a Daniel González, experto en alimentación natural. Bienvenido, Daniel. Gracias, muy amable y estamos para servirle. Y a Odín Ramos, ingeniero en alimentos, con quien vamos a estar hablando también de toda la trama científica que hay detrás de esta alimentación. Bienvenido. Bueno, muchas gracias y sí, vamos a dar la mayor claridad realmente a todos estos productos que tienen que ver con la comida que hoy en día se consumen en nuestros países. Yo les haría la primera pregunta a ambos. ¿Qué es la comida chatarra? Porque sobre eso hay una serie de metodologías. ¿Es solamente estos sitios de comida rápida? ¿Es un tipo general de alimento? ¿O también podemos consumir comida chatarra en nuestras casas? Bien. Son dos motivos importantes por los cuales se le ha denominado comida chatarra. El primero, porque no tiene ningún valor nutritivo. Todas las sustancias como colorantes, conservantes, preservativos, no poseen valor nutritivo. Y lo otro es por los efectos tan nocivos que hay en la salud de los seres humanos. Está claro ya los daños en el sistema nervioso, en el sistema inmune, en el sistema linfático, a nivel renal, a nivel sanguíneo. Entonces, por eso se ha denominado chatarra, porque realmente destruye uno por uno y cada órgano de todos los seres que consumen estos productos. Y Daniel, ¿se puede decir estos alimentos son estos industrializados, estas comidas industrializadas? Estamos hablando de qué cosas, en los refrescos, hablamos de las chucherías que se le venden a los niños, ahora hay una serie de productos nuevos todos los días, un color nuevo, un sabor nuevo. ¿Hasta dónde esa definición llega y cuáles son sus efectos sobre la salud? Bueno, lo más terrible de todo esto es que es una gran imitación. Así nos imitan el color a mandarina, el sabor a mandarina, y no lleva mandarina en ningún producto donde ustedes ven etiquetas de mandarina, chicles de mandarina, jugos de mandarina, y esto tenemos que ser bien claros, solo es una imitación y de igual pasa en los pepitos. Es una imitación química. Química, claro. Y bueno, la pregunta que uno se hace, se viene hablando de la comida chatarra, pero pudiéramos decir a nivel general, antes de ir entrando en las especificidades y mostrar a la gente algunos de estos efectos, ¿cuál es la incidencia en la salud? O sea, ¿cuál es la amenaza real que existe? Porque pareciera que se habla de la comida chatarra, pero la seguimos consumiendo día a día en todas partes de nuestro país, del mundo. Sí, lo primero que traen estos productos son los adictivos, o sea, los que producen adicción. Tanto es así que un niño por primera vez prueba un dulce, una gaseosa y ya no quiere un jugo natural, ya no quiere comer el alimento que le da la mamá en la casa. Hay que producir adicción, es lo primero que logran estas empresas, estos países que manipulan todo lo que son alimentos. Entonces, logrando la adicción ya se logra el consumo, se aseguran que la persona tenga que consumir. Ejemplo, en las gaseosas negras o en los refrescos negros se tiene estipulado que un ser humano consuma siquiera 4 gaseosas de uso personal, de las pequeñitas, por semana.
Entonces ellos ya tienen cifras y estándares para producir esa adicción. El resto pues ya lo conocemos, que es el consumo que se da en todos los lugares, en la calle, en el hogar y por ende hasta en el trabajo, en el estudio. Fíjate, nosotros dijimos que hoy vamos a presentar pruebas de estas cosas. Yo quisiera, Daniel, por favor, ustedes trajeron una serie de experimentos que han venido mostrando en Venezolana Televisión. Por favor, si te puedes dirigir allá para conversar y para que veamos algunos de los efectos en el tema de salud, porque básicamente nos interesa, Odín, conversar el tema de los efectos de este tipo de productos. A mí me resisto a llamarlo alimentos, este tipo de productos industriales que se nos vende como comida. Entonces se está hablando hoy en el mundo de una pandemia de diabetes, de una verdadera pandemia mundial de enfermedades coronarias, de problemas a nivel respiratorio, de alergias en los niños. Y quisiéramos, Daniel, entonces, y Odín, que nos fueran explicando desde allá, ¿qué es lo que nos vas a mostrar, en este caso de los refrescos, como uno de los efectos que produce en la salud? Sí, bueno, aquí encontramos la respuesta a tantos dolores de huesos, tantos problemas de osteoporosis, osteopenia, y cómo esto se ha globalizado. Y antes que esto llegara, se volviera masivo con el consumo, nuestros pueblos no sufrían de esas pandemias. Aquí tenemos, amigos, un hueso, como ustedes lo ven, de pollo, y aquí lo mostramos para que vean que está rígido, duro. Este hueso de pollo lo sumergimos solo por mediodía, un hueso de pollo sumergido por mediodía, y ya lo vemos aquí manchado. Y es del mismo color del refresco, donde fue sumergido. Ahí lo ven, oscuro. ¿Qué significa eso, Odín? ¿Esas manchas qué significan? Esa mancha es un químico que se llama negro brillante, que se usa en este tipo de refrescos. También se le conoce químicamente como el E151. Entonces este químico se adhiere al hueso, aquí lo vemos, pero en las personas que produce. Lo primero es liberar histaminas. Histaminas son unas sustancias que todos tenemos que nos van a producir alergias. Este negro brillante, al entrar al torrente sanguíneo, se liberan las histaminas y bien puede producir asma, que es una de las causas más comunes, urticaria, que es en la piel, que son unas especies de inflamaciones, y también va a producir otro tipo de alergias y daños en otros organismos, en otras partes del cuerpo. Eso ocurre con el negro brillante que vemos ahí en ese tipo de gaseosa. Aparte que esos colorantes, imagino que también se van quedando en el organismo, ¿no, Daniel? Así es. Y más tarde, el consumo, como tienen sustancias que producen adicción, vemos aquí este mismo experimento, estos huesos de acá tienen ya 15 días. Ahora vemos como no solamente están manchados, sino que descalcificados. ¿Ve? Podemos apreciar allí cómo se arquea, cómo ha perdido el calcio, y allí ya vemos los problemas en la sociedad de osteopenia y osteoporosis. Incluso los discos vertebrales son manchados con esto, y esto facilita hernias discales y problemas en la columna, dolores de rodillas, y con esto se abre el espacio al comercio de la farmacología. Bien, esta descalcificación que vemos ahí en el experimento se produce por unos ácidos. Esos ácidos son 5, se llaman el ácido málico, ácido glucónico, ácido acético, ácido ascórbico y ácido fosfórico. El ácido ascórbico o ácido cítrico es totalmente químico, no es extraído de la naranja o de algún otro producto que tenga que lo protenga. Entonces vemos que estos ácidos lo que más producen, ejemplo, en la mujer es descalcificación. Perdón, tú dices que el ácido ascórbico es un producto totalmente químico. Químico. Y pero lo venden en todas partes como sustituto supuestamente de la vitamina C o como vitamina C. No, es químico porque nunca hemos visto que a una planta de producción de estos refrescos lleguen con cantidades de frutas. O sea, ellos lo utilizan químico porque primero es de más bajo costo y de mayor rendimiento. Entonces esos ácidos que acabo de nombrar, sumado al alginato de sodio, galato propílico y otros químicos, son los que producen la descalcificación de los huesos. Si es en niños, pues más prematuramente van a tener problemas de osteoporosis, y si es en adultos, pues también vamos a ver el mismo efecto. Ahora, bueno, me imagino que esto debe alarmar a todo el que lo sepa. Sin embargo, el refresco es una de las cosas más consumidas, ¿no? En nuestra sociedad, incluso venezolana, es una cosa vendida como un producto popular, como un producto económico, ¿no? No sé, en ninguna parte vemos nosotros instituciones científicas manifestándose sobre los efectos, sobre la salud que tienen estas golosinas o estos alimentos, Daniel.
Y me pregunto porque tú también nos habías hablado en la preparación del programa de cómo reaccionan estos químicos cuando se mezclan con otros de estos productos que también nos venden para los niños y para los adultos. Sí, el terrible engaño es que se ha fabricado otra línea que lleva aspartán y se le llama Light. Esa línea Light ya se vende incluso y la gente prefiere a veces el Light porque piensan que es más sano, pero eso es otra gran mentira. Y ya científicos italianos han demostrado que el aspartán es 100% cancerígeno. La reacción con los emulsionantes ha hecho que muchos niños exploten sus estómagos, se mueran de una explosión que produce esto. Okay. Y esto es lo que pasó en el Brasil y en otros países, que después de consumir un producto light de estos refrescos, se les dio por chuparse unas mentas inofensivas, como las que vemos aquí. Bueno, y el resultado que ustedes ven aquí fue esto. Ese es el resultado. No hay quien sancione esto en ningún lugar del mundo, porque esto para nosotros sigue siendo un genocidio en la alimentación. O sea, esa reacción es la que se produce en el estómago, ¿no? Es una reacción química que se debe primero al sodio que trae el dulce. Él trae el sodio en el dulce es para que no se dañe. Y el gas carbónico que se le aplica a la gaseosa. Eso lo hacen estas industrias en un aparato que se llama carbonatador. Allí por aspersión se riega la gaseosa, se le agrega amoníaco y por cada centímetro cúbico de gaseosa que está en el ambiente, que se encuentra en vapor, se le aplican 5 libras de presión de gas carbónico. Por eso vemos esa reacción química y fue lo que hizo Daniel, fue liberar el gas carbónico que había dentro de la gaseosa. Y ese gas carbónico es totalmente cancerígeno, también es tóxico y produce problemas como somnolencia en las personas. Vamos a pedir a Daniel que se acerque aquí, que se incorpore nuevamente mientras la producción. Fíjense, uno de los elementos fundamentales que uno encuentra en todos estos productos, ya lo decía Daniel, hay toda una mitología alrededor de que los productos light son más sanos y entonces la gente deja de consumir productos que contienen azúcar para consumir productos que contienen un sustituto del azúcar. Sin embargo, entiendo que el tema del azúcar es central en el análisis de este tipo de alimentos, ¿no? Bien, el azúcar se usa, en una gaseosa de uso personal hay 16 onzas de azúcar, o sea, que predispone a la obesidad y también a sufrir diabetes. Ahora, se está usando en las gaseosas light el aspartán. El aspartán nosotros lo tenemos en nuestro cuerpo, es una sustancia dipéptido, es una sustancia proteica que ellos ya la usan, la sintetizan y la usan como un endulzante o edulcorante, como se conoce químicamente. Es para reemplazar el azúcar. Ese aspartán no tiene ningún valor nutritivo y lo usan es para darle sabor, pero tiene muchas consecuencias. Ya se encontró que es el principal aniquilador de la capacidad intelectual de los niños, de los seres humanos. Él también produce el síndrome de West, que quiere decir epilepsia. Presentan cuadros, las personas que consumen este aspartán, cuadros neuróticos, ansiedad o depresión o ira, o sea, afecta la conducta del ser humano. Ese aspartán es peligroso, también produce náuseas, vómitos, diarrea y otras consecuencias gastrointestinales, daña la flora intestinal. Entonces, el aspartán de todos los edulcorantes es el más usado en helados, en mermeladas y dulces. Con la historia de que es light, ¿no? Sí, es terrible porque ustedes pueden imaginarse, bueno, esto es sano, pero entonces si eso fuera sano, las consecuencias fueran positivas. Es decir, simplemente lo que yo veo que ellos quieren producir, simplemente diabetes light, cáncer light. Es decir, es algo absurdo que nunca vamos a encontrar arreglo porque siguen los mismos químicos y más dañinos todavía que los anteriores porque ellos nunca retiran esos productos ni los mejoran y siguen produciendo esta masacre en la humanidad. Yo quisiera preguntarles también por otro componente esencial de estos alimentos, al menos de lo que el común, o las personas comunes sabemos o nos enteramos de esto, que es el tema de la sal, ¿no? Es decir, que aparece asociado también hoy a muchos problemas, ¿no? Cardiovasculares esencialmente, a retención de líquidos, a todos estos problemas. Hay vamos a decir, un esquema, uno puede pensar que hay un esquema para producir este tipo de alimentos, hace azúcar, sal, ¿de qué otros componentes? Aparte, por ejemplo, encontramos en este tipo de gaseosas, encontramos cafeína, 80 a 100 miligramos de cafeína tiene una gaseosa de esas pequeñitas. También encontramos cocaína, todos sabemos que la cocaína se fabrica con cemento, soda cáustica, amoníaco y gasolina, eso tiene una gaseosa.
Se usa ¿para qué? Para producir adicciones, el de los mayores adictivos, y hoy en día vemos la epidemia de drogadicción en la juventud. Ahí está el origen, sí. Aún muchas personas no, o médicos o familias no habían encontrado el origen de la drogadicción en sus hijos. Entonces, otro producto que se usa es el anís del cilantro, anís de nuez, son totalmente químicos y se usan para dar sabor y para producir adicción. También encontramos el BVO, que es una sustancia que se hace a partir de aceites vegetales, pero se le agrega bromo químico y con ratas de laboratorio se ha hecho el experimento y les daña los riñones, el hígado, la glándula tiroides, predisponiéndolas a ser obesas. O sea que es interminable, son más de 49 productos químicos que contiene un tipo como de las gaseosas como las que acabamos de ver hace un momento. Bueno, vamos a hacer la primera pausa del programa también para aprovechar de arreglar un poco el set de trabajo ahí de Daniel, para que sigamos viendo algunos experimentos, Daniel, de los efectos de esto. Importante que nosotros nos concienticemos. Ya regresamos en este T-Foro, estamos hablando y demostrando cómo opera hacia nuestra salud la comida chatarra. Ya regresamos. En T-Foro, en este programa sobre la comida chatarra, sus efectos sobre la salud, y veíamos ahí un video también sobre, bueno, como podríamos decir, la chatarra nuestra de cada día, porque también los países van desarrollando sus propias modalidades de alimentación. A mí me llama la atención, Daniel y Odín, que esta cultura, este modelo también se impone sobre otras realidades. La velocidad, hay que trabajar rápido, hay que comer rápido para volver al trabajo. Es decir, hay toda una lógica implicada también que induce a las personas. No estamos partiendo de la idea de que la gente come eso solamente porque le gusta, sino se le impone a través de la publicidad, se le impone a través del modo de vida, el modo de vida acelerado, que requiere trabajadores listos para producir plusvalía, para producir capital, para reproducción del modelo de capital. Pero volviendo al tema de la salud, yo quisiera en este segmento, hablamos al final del azúcar y el sodio, la sal como elemento central y sus efectos sobre la salud en este tipo de cosas, y tú me decías en el corte que también sobre los tremendos efectos que tienen sobre hasta los niños, ¿no? Bien, entonces ahí miramos, ejemplo, la comida en la calle, la comida chatarra, y me habla de la sal. Hay un químico que se llama glutamato monosódico, que es como un reemplazo de la sal, es un preservante y también es un potencializador del sabor. Por eso, usted me decía hace un momento que la gente cada vez por cuestiones de tiempo, por rapidez tiene que consumir, pero no solo es eso, lo que pasa es que ese químico potencializa tanto el sabor que produce adicción en las personas. Y ahí buscamos el pretexto de que nos queda tiempo para poder consumir más estos productos. ¿Y ese glutamato monosódico está en qué tipo de productos? Bueno. Está desde las sopas en sobre, está en las hamburguesas, está en los perros, e incluso hasta en algunos panes industriales también ya lo usan. También se usa en paquetes, en comida empacada, todo lo que viene como galletas, como Doritos, Pepitos, ahí se usa. ¿Cuál es el daño y cuál es el problema que causan en una persona? El principal es que alteran el apetito. Esa sustancia química baja por el torrente sanguíneo y va a llegar hasta el hipotálamo, que es la zona donde nosotros tenemos unas neuronas que controlan el apetito, y puede llegar a aumentar el apetito en un ser humano hasta en un 40%. Por eso veíamos en el video la obesidad que hay. Entonces, si una persona come natural, no se va a ver en esta forma. Ahora, ¿qué más causa? Esa zona en el hipotálamo también controla los líquidos corporales. Entonces vemos que personas que quieren adelgazar ya comen poquito, pero no adelgazan porque el cuerpo retiene líquidos. También se daña la zona de la temperatura. Esas neuronas controlan también la temperatura corporal y por eso vemos también cambios, más que todo en las mujeres, en su temperatura. Entonces, ese es el daño que causa el glutamato monosódico y se encuentra es el más usado de todos, como potencializador del sabor y también como preservante. Daniel, cuando la gente habla de comida industrial, uno sigue partiendo de que es comida, de que está comiendo algo que tiene alguna relación con la naturaleza, ya sea orgánica, ya sea de origen animal, ya sea de origen vegetal. Pero hay toda una tendencia a investigación, entiendo, que se ha dedicado a investigar si esta comida podemos llamarla efectivamente como algo natural, como algo que viene de la naturaleza, o es un producto totalmente artificial. ¿Se puede decir que estamos comiendo cosas que no tienen ningún componente orgánico? Daniel. Bueno, la verdad es esa. Aquí estamos hablando de chatarra, porque ustedes pueden ver la televisión, las propagandas,
E incluso los paquetes hablan de 100% maíz. Pero estas fábricas no entra un solo grano de maíz. Bueno, ¿Y con qué se fabrican esas cosas? Por ejemplo, esas golosinas que se les dan a los niños y que nos los imponen a los niños de pequeños, que tú dices que son de maíz, dicen en el empaque, pero no tiene maíz, entonces ¿qué contiene? Se usa cartón, carboximetilcelulosa, que es un derivado del petróleo, y colorantes artificiales como la tartracina. Pero los empaques dicen que no tienen colorantes. Sí, vemos que hay un problema, los colorantes se oxidan y pierden su naturalidad, por eso se usa, ejemplo, los nitratos en las carnes, y en estos productos también se usan nitrato de sodio, que no dejan perder el color natural de un producto. Entonces uno se explica cómo un producto de estos puede mantener su color durante semanas o aún durante meses, o con la exposición al aire libre. Al aire libre todos sabemos que hay oxígeno y se da el proceso de oxidación y se pierde el color. Entonces, ¿qué hace? Que no se pierda. Y ya sabemos que la tartracina de todos los colorantes es el más usado, con la eritrocina, y es el que da un color así, amarillo-naranja, como el que vemos en este tipo de productos. Daniel, ¿y cómo nos podrías demostrar tú que eso no es orgánico, que eso es cartón o plástico, o es un derivado del petróleo que estamos no solo exportando, sino comiéndonos el petróleo? sí, lo más terrible de eso es que nosotros exportamos el petróleo y nos lo devuelven es en forma de pepitos, de chitos y de productos snack, pero aderezado con venenos, que es lo más dañino, ¿ve? Entonces, aquí vamos a mostrarle, porque cómo esto se prende como un caucho, como un plástico, y que si hacemos esto con una arepa de maíz, galletas de maíz, aquí no vamos a tener ese problema de que se prenda, se encienda como un caucho. Estos productos ustedes los pueden apreciar en guarderías, están en todas partes, en las escuelas, colegios, universidades, e incluso lamentablemente ha llegado a hospitales, enfermeras, los pacientes consumiendo esto, y ¿cuándo se van a curar? En ningún instante. Es difícil que estas personas se curen. Y aquí está exactamente esto que nosotros queremos que ustedes vean y le pongan cuidado, que sus hijos están comiendo chatarra plástica, chatarra basura. Lo pueden hacer en su casa, lo pueden quemar, tengan cuidado, si tengan un extintor. ¿Qué significa que eso encienda, Odín, perdón? ¿Qué es lo que le demuestra a la gente que eso, fíjese, enciende como si fuera un caucho en la calle que se estuviera quemando? Ahí se debe que el combustible que hace prender eso son acetonas y son derivados del petróleo con el cual se fabrica. Más conocido en la química es como CMC, carboximetilcelulosa, es lo que se usa ahí, y lo rinden con cartón. Ya sabemos, para poder abaratar los costos. Eso es lo que se hace en estos productos. Y aquí, como vemos, esos colorantes que tienen producen rinitis, producen migraña, dolor de cabeza, también tienen incidencia en estreñimiento. En autopsia se ha logrado establecer y se han encontrado personas que después de 2 o 3 años aún estos productos están incrustados en las paredes intestinales. ¿Por qué? Porque son a base de petróleo. Es imposible absorber eso, es imposible procesarlo. Claro, y como no tienen fibra, son cauchos realmente, se pegan. Sabemos que el petróleo no solo se saca en estos productos, también sale ropa, también salen esos frascos o tarros de vitaminas, de multivitamínicos. En sí, el petróleo se está usando en la comida, se está usando en todos los factores, en todo lo que tiene que ver con la industria.